Buenos días, hermanos, qué gozo, qué alegría poder compartir la palabra una vez más por este medio que Dios nos ha estado permitiendo durante todo este tiempo y al cual damos gracias por esta vía. Hace unos días he estado leyendo un libro que se titula El desafío del liderazgo, un libro obviamente sobre liderazgo. Y lo interesante de este libro, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que ha estado editándose por alrededor de 3 décadas. Y a pesar de que lleva tiempo reeditándose el libro, lleva tiempo que está saliendo, los principios que enseña, las cosas que presenta, la metodología, la enseñanza que está en ese libro, a pesar de tantos años sigue siendo firme, sigue siendo valiosa, sigue siendo verídica. Y la razón es que detrás de estos principios que enseña el libro, hay unos autores que dedicaron tiempo a investigar, tiempo a indagar con paciencia, con determinación, para extraer, para aprender todos estos principios. Ahora, ¿te imaginas que alguien hiciera algo similar pero con la vida misma? ¿Te imaginas que alguien dedicara tiempo, esfuerzo, durante mucho tiempo, dedicara parte de su vida a entender el propósito y el significado de la vida? Que alguien dedicara el tiempo de indagar en qué es lo que verdaderamente produce satisfacción, dónde está lo que el mundo se empeña en llamar pues la felicidad, la verdadera felicidad. Bueno, en estos días y en las próximas semanas quiero invitarte a leer un libro así. Ese libro existe, se llama Eclesiastés, es parte de la palabra de Dios, es uno de los libros de la Biblia. Y es un libro que ha sido escrito para mostrarnos precisamente qué es lo verdaderamente importante, dónde está el propósito, dónde está el significado de la vida. Claro que Eclesiastés lo hace de una manera diferente. Eclesiastés no nos dice, mira, el principio de la vida o lo que da propósito y significado a la vida es esto, esto y esto, sino que por el contrario va a estar derribando todas y cada una de aquellas maneras, de aquellas formas, de aquellos lugares en los cuales nosotros intentamos encontrar el propósito y el significado de la vida para al final, pues, mostrarnos lo que verdaderamente es importante. Yo quiero invitarles a compartir este libro y en el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, versículos 1 al 11 y vamos a estar leyendo ahí esta porción. Dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que vendrán o en los que serán después. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en este tiempo. Permite que podamos entenderla, atesorarla, que podamos vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy tiene una enseñanza clara e importante para nuestras vidas. Pero no voy a darles ahora mismo toda la enseñanza del pasaje. Voy a darle parte de la enseñanza que vamos a ver a la luz de toda la porción para al final poder completarla a entenderla a la luz de todo el contexto bíblico. Y la enseñanza del pasaje es la siguiente: en este mundo caído nunca encontraremos satisfacción verdadera. En este mundo caído nunca encontraremos satisfacción verdadera. Y el pasaje comienza primero que nada
presentándonos quién es la persona que trae este mensaje. Y cuando lo leemos ahí en el versículo 1, nos damos cuenta que al parecer el autor de Eclesiastés no es el mismo que nos da el mensaje. Noten cómo dice, palabras del predicador. Es como si el autor del libro nos dijera, esto que te voy a enseñar, esto que te voy a compartir son las palabras del predicador. Ahora, ¿quién es este predicador? Y lo interesante de esto es que al parecer el autor quiere que nosotros escuchemos el mensaje de este predicador para al final, cuando nosotros tengamos toda esta información, el poder darnos una conclusión para nuestra vida. Ahora, ¿quién es el predicador? Dice que es hijo de David, dice que fue rey de Jerusalén. Entonces tenemos que fue alguien, un predicador, un maestro prominente dentro de Israel, el hijo de David y fue rey de Israel. Tradicionalmente se ha creído que todas estas características acoplan de manera perfecta o encajan en la persona de Salomón. Si nosotros pensamos un poco, Salomón, por supuesto, fue hijo de David, por supuesto que fue rey en Jerusalén y por supuesto que fue un gran maestro dentro de Israel. La Biblia nos lo describe como alguien que alcanzó gran riqueza y prosperidad. Primera de Crónicas 29, 25. Lo describe como un hombre sumamente sabio en Primera de Reyes, capítulo 4, 29 al 34. Un pasaje interesante porque Salomón, al inicio de su tarea como rey, le pide a Dios mucha sabiduría para poder reinar y liderar al pueblo. Y Dios le da no solamente esa sabiduría, sino que le da abundante riqueza. Así que y usted dirá, bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es muy importante porque si vamos a recibir en esta mañana, en este día, un mensaje como este, un mensaje en el cual estamos viendo que en este mundo nosotros no encontraremos verdadera satisfacción, necesitamos entender que la persona que lo está diciendo tiene suficiente base y autoridad para decirlo, como el libro que yo estoy leyendo sobre liderazgo. Y esa persona fue Salomón, porque su sabiduría no era una sabiduría común, era una sabiduría dada por Dios. Y no solo eso, que contó con todos los recursos para que este hombre, con mucha sabiduría y con todos los recursos a su disposición, en un tiempo de extremo desarrollo, porque estamos hablando de la época dorada en Israel, en esa época donde había paz, donde Israel había alcanzado una estabilidad, donde se creía que ya se había alcanzado esas promesas de estar disfrutando plenamente y completamente de todo lo que Dios había prometido y hasta cierto punto, desde un punto de vista parcial, ellos estaban disfrutando, estaban en la tierra que Dios les había prometido, bajo un rey que Dios había puesto, disfrutando de todas esas bendiciones, pero obviamente ese no era el final de toda la historia. Pero era un tiempo dorado, un tiempo en el que si las personas realmente quisiesen indagar y buscar en el significado, el propósito de la vida, en el día a día y en las cosas materiales, pues podían hacerlo porque ese era un tiempo propicio precisamente para eso. En ese tiempo, Salomón pues indagó y buscó. Y dice en capítulo 1, aquí donde estamos, en el versículo 13, él dice estas palabras: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo de Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Él se dio de a lleno a entender, a indagar sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y si usted sigue leyendo y después puede hacer el ejercicio en su casa, pues va a ver que todo el capítulo, todo lo que resta del libro de Eclesiastés es mostrándonos esa búsqueda en cada área. Y vamos a ver cómo se buscó el propósito en el trabajo, y vamos a ver cómo se buscó el propósito en los placeres de la vida, y vamos a ver cómo se buscó en la propia sabiduría. Y la pregunta que quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos hacernos, pensando un poquito en lo que hizo el propio Salomón, es preguntarnos nosotros, ¿dónde estamos buscando propósito y significado en esta vida? ¿Acaso lo estamos buscando en el trabajo, en los logros personales, en los títulos, en los reconocimientos humanos? ¿Estamos buscando el propósito y significado de nuestra vida en los placeres de este mundo? Entregándonos a todo tipo de placer para así encontrar esa satisfacción que estamos buscando. ¿Estamos buscando en la propia sabiduría, en el intelecto humano?
¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando les hablamos de lo que verdaderamente importa en la vida? ¿Qué le decimos que deben buscar? ¿Qué le decimos que deben procurar? Eso revelaría mucho en dónde estamos buscando nosotros estas cosas. Aquí hay un hombre que lo probó todo antes que nosotros pudiéramos probarlo. ¿Y qué encontró este hombre? Y eso es lo segundo que vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, vimos al autor de esta porción, de este libro, que es Salomón, en el versículo 1. Pero a partir del versículo 2 y al versículo 11 vamos a encontrar acá qué fue lo que encontró a manera de resumen, y esto prácticamente resume todo el libro de Eclesiastés. ¿Qué fue lo que encontró en esta búsqueda? Él encontró lo siguiente, que la vida en este mundo caído es insatisfactoria en sí misma. Que la vida en este mundo caído, y noten como yo estoy enfatizando, la vida en este mundo caído, en este mundo bajo pecado, en este mundo que está desconectado, alejado, enemistado con Dios, es insatisfactoria. Y escuche esto que es muy importante, en sí misma. Yo no estoy diciendo que en la vida no haya satisfacción, que no podamos encontrar satisfacción en la vida y que vamos a vivir de una manera miserable y triste, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo que estemos aquí hasta que estemos con el Señor. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que la vida en este mundo caído es en sí misma insatisfactoria, y es lo que Él quiere demostrarnos a la luz de todo Eclesiastés y de manera particular en esta porción, y que Él lo resume en el versículo 2 de la siguiente manera. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso resume todo. Y esa palabra la vamos a estar viendo constantemente, esa expresión, vanidad de vanidades, en todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que nos preguntamos, ¿qué cosa es vanidad? Bueno, la palabra vanidad literalmente significa aliento, humo, vapor. Y obviamente el mensaje que Él tiene para nosotros no es literal. Él no quiere decirnos que la vida es literalmente aliento, humo o vapor. Esta expresión o esta palabra que Él usa entonces nos lleva a un entendimiento o a querer darnos una idea figurada de lo que es la vida. Si la vida es como el aliento, como el humo, como el vapor, si todo lo que nosotros hagamos y en lo cual nos esforzamos en esta vida en sí misma es de esta manera, entonces creemos que lo que Él quiere decirnos es que es efímero, es temporal, es sin consistencia, es sin valor intrínseco en sí mismo. Cuando yo era niño, a mí me encantaba volar en avión. Tenía el privilegio de cada año poder al menos hacer un vuelo en avión. En Cuba, en ese tiempo, eso era algo raro, pero mi abuela trabajaba en el aeropuerto y podía hacerlo. Venía todos los años de vacaciones y cuando regresaba a mi casa, regresaba en avión. Y mi ilusión era poder volar entre las nubes. ¿Y por qué yo quería volar entre las nubes? Porque de niño yo miraba las nubes de abajo, yo veía que las nubes tenían figuras, se veían esponjosas, se veían sólidas, como algo que se podía tocar, como algo que en la mente de un niño se podía saltar sobre esas nubes. ¿Quién no ha encontrado? De hecho, ahora de adulto, a veces uno mira las nubes y encuentra figuras en las mismas nubes. Hacen formas que podemos reconocer en nuestra imaginación. Y yo anhelaba eso, pero cuando el avión entraba dentro de las nubes, ¿qué era lo que pasaba? Que lo que yo veía desde la tierra era completamente diferente. O sea, cuando estabas entre las nubes, todo eran transparentes, sin consistencia, o sea, se te esfumaban, se te iban. No era lo que uno pensaba que realmente era. Bueno, la vida en este mundo caído es así. Parece que es muy valiosa, parece que vas a encontrar todo, parece que vas a agarrar el mundo, parece que lo tienes todo en la vida, pero te das cuenta que no tienes nada. Te das cuenta que la vida no es nada, que la vida se va, que la vida es temporal, que la vida es efímera y que no vas a encontrar en este mundo algo sólido de lo que agarrarte para experimentar satisfacción verdadera. Así que Él nos pregunta, ¿qué provecho entonces obtenemos de todo el trabajo con que nos afanamos? Dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la ganancia? Usted dirá, bueno, pero es que la vida sí hay provecho del trabajo. Por supuesto que sí, hay resultados, hay provecho de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de todas las cosas que hacemos. Pero note que obviamente Él no está pensando en un provecho temporal.
Él está pensando en algo trascendental. ¿Qué provecho? ¿Qué ganancia real? ¿Qué ganancia definitiva? ¿Qué de peso para que realmente te afanes en estas cosas? ¿Qué es lo que vas a obtener? Como dijo Jesús en cierta ocasión, ¿qué gana el hombre? ¿Qué obtiene el hombre si gana todo en la vida y pierde su alma? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es la ganancia de todo esto? La respuesta obviamente es nada. Esta es una pregunta retórica. Él no espera que nosotros nos preguntemos, oye, ¿cuál será? No, la respuesta es nada, ningún provecho. Y él lo ilustra en el resto del pasaje. Él nos empieza a hablar de cosas que nosotros conocemos, de generaciones que van y que vienen, pero la tierra permanece. Generaciones han ido y han venido y la tierra sigue aquí, de la misma manera. El sol cada día sale, cada día se pone y esto se repite día tras día, cada ciclo, y es lo mismo. El viento que al parecer se mueve de una manera más libre, más espontánea, pero al final tiene el mismo proceder diario, constante. Los ríos, que todos van al mar, pero el mar no se llena y todo se repite. Y el versículo 8 nos resume lo que él quiere que nosotros entendamos con todas estas ilustraciones. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Continúa diciendo qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. ¿Qué hay? Dice el versículo 10, que podamos decir hay algo nuevo. O sea, hermanos, amigos, aquellos que están viendo este video, todo es lo mismo. La vida es angustiante, es fatigosa en sí mismo. Y lo que Él quiere que nosotros entendamos es que aprendamos a mirar, aprendamos a ver y darnos cuenta que si nosotros nos agarramos de este mundo y tratamos de buscar la satisfacción en este mundo, nos vamos a dar cuenta que todo es fatigoso en sí mismo. Que no hay un provecho real de todo ese trabajo con el cual nos afanamos. Y yo me pregunto, ¿crees tú que tu vida es diferente? No, yo no tengo ese problema. Yo sí he encontrado el significado. Sí, hay tantos libros por ahí. Usted entra en Amazon, aquí, allá, encuentra el propósito de esto y el propósito de aquello y cómo darle sentido a la vida y cómo ser feliz. Y todo al final nos damos cuenta que es basura. Que son recursos comerciales de personas que también están buscando el sentido y significado de la vida y que lo hacen escribiendo libros sobre el tema y sobre lo que ellos no han podido encontrar. Shakespeare en una ocasión dijo, la vida es como un cuento relatado por un idiota, un cuento lleno de palabrería y frenesí que no tiene ningún sentido. Eso es lo que llegó a concluir Shakespeare después de pensar y reflexionar sobre la vida. Y yo indagaba y buscaba sobre tantas personas que han fracasado en este empeño. Y entre las historias que buscaba encontré, por ejemplo, la de Anthony Bourdain, un chef y presentador de televisión muy conocido que murió en el 2018. Este hombre se quitó la vida, fue encontrado muerto en el cuarto de un hotel. Y el que escribió la crónica sobre su muerte, él dijo lo siguiente: a pesar de su éxito, su vida tenía un vacío que nunca pudo llenar, ni con sus exquisitos viajes, hermosos paisajes ni suculentos manjares. Y como la historia de él, hay montones de personas que lo han alcanzado todo, que han creído que el propósito, el significado de la vida está en todas estas cosas, y sencillamente se han dado cuenta que todo es, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Y quizás usted y yo no tenemos ninguna de esas cosas. No somos ricos, ni prósperos, ni exitosos. Pero estamos en el mismo camino, en este mismo mundo caído, y probablemente estemos en la misma búsqueda de ese significado y propósito. De manera que es indudable que en este mundo caído entonces nosotros encontremos esa verdadera satisfacción, y es lo que el autor y lo que Salomón específicamente ha estado queriendo decirnos. La pregunta es, ¿entonces no hay esperanza? ¿Tenemos que resignarnos a vivir en un mundo insatisfactorio donde no vamos a encontrar propósito y significado nunca? Bueno, al inicio del sermón le dije que esa era parte de la verdad. ¿Y por qué es parte de la verdad? Porque este pasaje se encuentra dentro de un libro que se encuentra dentro de las Escrituras y forma parte, o sea, todo el contexto de este pasaje es toda la palabra de Dios. Y cuando nosotros hoy como creyentes vamos a esta porción de la Escritura, tenemos que entender que la vamos a entender a la luz de algo mucho mayor, que la vamos a entender a la luz de toda una revelación y que esto es parte de la historia. Lo que Salomón nos está mostrando es una visión del cuadro, un vistazo del mundo
caído. Él enfatiza de este mundo bajo el sol, es el mundo sin Dios, es el mundo sumido precisamente en el pecado, y esa es la parte que Él nos está mostrando, pero no es toda la historia. Cuando nosotros vemos toda la historia nos damos cuenta que el mundo fue creado de manera perfecta. Lo vemos al inicio de las Escrituras. Todo el mundo fue creado de manera perfecta. Adán y Eva disfrutaban de un mundo pleno, satisfactorio, donde podían encontrar todo eso y donde tenían verdadera comunión con Dios y disfrutaban de una relación única. Pero en el capítulo 3 de Génesis vemos que el mundo cambió radicalmente cuando Adán y Eva dieron la espalda a Dios, quisieron vivir bajo sus propios designios, hacer lo que les plazca, vivir como quisieran, desligarse de la obediencia a Dios. Y vemos en Génesis 3:17 que este mundo perfecto que daba satisfacción, donde ellos se sentían realizados, ahora iba a ser hostil para ellos. Ahora trabajar iba a costar. Ahora las cosas que realmente le daban significado a un propósito, ahora iban a agobiarles, iban a hacerles difíciles. Es por eso que nosotros entendemos lo que Salomón nos está queriendo decir. Ese mundo caído, ese mundo bajo el pecado, ese mundo maldito precisamente por el pecado, es el mundo que Salomón nos está describiendo aquí. Y es el mundo que nosotros estamos diciendo en el cual no vamos a encontrar satisfacción verdadera. Es el mundo del cual nos habla Shakespeare. Es el mundo donde hombres y mujeres se quitan la vida sin encontrar nunca ese propósito y ese significado. Y este mundo es precisamente el mundo en que vivimos, la razón por la que muchas veces nos sentimos frustrados y nos preguntamos si no hay nada más que esto que nosotros vemos. Sin embargo, hay algo nuevo en la historia. La historia no termina así. Esa no es todo el cuadro de la historia. Hay algo nuevo. Salomón nos dice, ¿qué hay nuevo bajo el sol? Bueno, en este mundo caído no hay nada nuevo en sí mismo, pero sí hay algo que es nuevo, que ocurrió. Hay un acontecimiento nuevo y fue la entrada de Cristo a este mundo. Fue la venida del Salvador. Fue la venida de Jesús a este mundo a restaurar ese mundo perdido a través de su muerte y resurrección para todos aquellos que creen. Es Jesús del cual se nos dice en 2 Corintios 5:17 que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús, revelándose a Juan en Apocalipsis 21:5, dice que Él ha venido a hacer todas las cosas nuevas. Y eso en el contexto de una visión en el cual Juan ve cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, mis hermanos, encontrar a Cristo, mejor dicho, ser encontrado por Él, es encontrar nada más y nada menos que la vida. En Juan 10:10 Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es en Cristo entonces cuando nosotros encontramos el verdadero sentido y propósito en la vida, donde nosotros encontramos esperanza, para que en medio de un mundo caído no solamente el trabajo, como Pablo dijo, en el trabajo del Señor no es en vano, el trabajo y todo lo que hagamos tenga sentido y propósito, significado, y hallemos satisfacción, sino que tengamos esperanza para el futuro. Romanos 8:18-27 nos dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿hay aflicciones del tiempo presente? Claro, de eso hemos estado hablando, vivimos un mundo caído. Pero dice Pablo, yo tengo por cierto que esas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y escuche bien, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será redimida de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Saben? Nosotros vivimos en un mundo caído, pero en Cristo encontramos significado y propósito en este mundo. Pero en Cristo tenemos esperanza de que las aflicciones que vivimos hoy en este mundo no se comparan con la gloria que será revelada. Porque nosotros, sin lugar a duda, lo que hemos creído, experimentaremos un día la renovación de todas las cosas y el mundo que se perdió va a poder ser disfrutado por nosotros. Tendremos esa comunión que tuvieron nuestros primeros padres y que fue perdida y podemos abrazar verdaderamente lo que Dios diseñó para nosotros. Yo te pregunto, ¿tienes tú esa esperanza? ¿Has creído en Cristo como único y suficiente Salvador? Es importante que te hagas esa pregunta. Entonces, podemos completar la verdad de este pasaje para nosotros hoy. Decíamos en primer lugar que en este mundo nunca encontraremos verdadera satisfacción y ahora lo completamos.
fuera de Cristo. En este mundo caído nunca encontraremos verdadera satisfacción fuera de Cristo. El énfasis del autor ha sido que nosotros veamos el mundo fuera de Dios. Por eso él menciona bajo el sol, por eso él no menciona en ningún momento a Dios en ninguna parte de la porción, porque su propósito es que entendamos el mundo, cómo se ve el mundo y cómo luce el mundo fuera de Dios. Por eso podemos decir esa verdad. No intentemos entonces hallar nuestra satisfacción en este mundo. Sí podemos disfrutar de las cosas de este mundo, claro. Podemos hacer las cosas para mejorar, podemos anclar, pero no podemos jamás anclar nuestra vida aquí, anclar nuestra esperanza aquí, echar las raíces en este mundo y esperar recibir de este mundo la vitalidad, la satisfacción y el propósito que nosotros como seres humanos pues buscamos. Cuando todo esto pase y cuando el humo se esfume, cuando sobrevolemos y veamos verdaderamente cómo es la vida y veamos esfumarse esta vida temporal, ¿sabe qué nos quedará fuera de Cristo? Aquellos que no tienen a Cristo obviamente no les quedará nada, les quedará solamente la expectación de una eternidad sin Dios. Pero para nosotros nos queda la esperanza de que estaremos finalmente en nuestro verdadero hogar, en todo aquello que se perdió. Por la fe en Cristo estamos en una posición superior y diferente. Abracemos esa realidad y vivámosla siempre conscientes de esto. En este mundo caído nunca encontraremos verdadera satisfacción fuera de Cristo. Que el Señor le bendiga y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en este día y rogamos que el Señor nos ayude a enfocar nuestros ojos y a estar conscientes de la realidad de este mundo caído, para que podamos abrazar nuestra fe en Cristo y descansar en ella, Señor, y tener esperanza y vivir con propósito y significado en esta vida. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.